Buenas noches, amigos por Israel. Bienvenidos nuevamente, como todos los miércoles, a nuestras reuniones habituales. El sábado 7 de octubre, Shabbat de mañana, Simchat Torah, el día que cambió la historia para siempre para el mundo. Los israelíes se despertaron con un brutal ataque de la organización terrorista Hamas por tierra, mar y aire. Cientos de militantes armados asesinaron y tomaron rehenes a mujeres, niños y ancianos. Muchos fueron retenidos durante horas en sus casas y otros arrastrados a Gaza, donde Hamás y la Yihad Islámica compartían con orgullo las imágenes más espeluznantes de sus violaciones, torturas y abusos. Entre los asesinados, heridos y capturados hay niños, familias, ancianos, mujeres, hombres y jóvenes que se encontraban en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Y me refiero a la fiesta que había en el sur. Cada persona es una historia y cada historia es desgarradora. Los servicios de inteligencia israelíes fallaron y como consecuencia Israel perdió la invulnerabilidad que gozaba y se creó la sensación de miedo y la desconfianza que es tan difícil de superar y de recuperar. Quiero leer, permítanme, unas líneas. Nuestro país condena el ataque de las fuerzas de defensa de Israel contra el campo de refugiados de Jabalía en el norte de Gaza, el cual produjo cientos de muertos y heridos. Resulta fundamental detener inmediatamente los ataques dirigidos contra la infraestructura civil, en especial la destinada a garantizar la provisión de servicios esenciales en la franja de Gaza, incluidos hospitales, plantas desalinizadores de agua y centros destinados a acoger refugiados. Por si no lo saben, este es el comunicado de la Cancillería Argentina que acaba de emitir hace unas pocas horas. Estados Unidos y muchos gobiernos de países europeos aparentemente nos apoyan y muchos otros latinoamericanos nos dan la espalda. Nada nuevo en la historia. Colombia, Venezuela, Cuba y Bolivia cortaron las relaciones diplomáticas con Israel. Chile, Brasil y Argentina nos condenan. Sin duda, entramos en la era de la judeofobia, el antisemitismo en su más pura expresión. Desde Amigos de Israel condenamos estos actos de extrema violencia y a la vez estamos orgullosos de los muchos israelíes valientes que están defendiendo a la Medina, a la que apoyamos incondicionalmente. Es nuestro deseo y nuestra esperanza que pronto encontremos nuevamente la paz, que Israel pueda vivir en un Estado democrático y seguro como antes del 7 de octubre. Anu, somos un solo pueblo. Am Israel Jai. Y ahora sí, quiero presentarles a quien va a dar esta charla, que es el doctor Mario Sinai, un amigo que ya estuvo muchas veces con nosotros desde Israel, doctor en educación, educador y pedagogo del Holocausto, conferencista internacional y experto en análisis visual.
exdirector del Departamento de Habla Hispana de la Escuela Internacional para el Estudio de la Shoah, guía de viajes educativos a Polonia, los Bálticos, Ucrania, los Balcanes, Bielorrusia y Sefarad. Es autor de muchas publicaciones que no voy a ponerlas ahora a nombrar porque quiero darle la palabra a Mario. Se va a dividir la charla en tres partes. Una primera parte donde Mario va a hablar, una segunda parte en que le haré algunas preguntas y la tercera parte, ustedes a través del chat van a poder preguntarle a Mario lo que quieran. Así que Mario, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros y te dejo la palabra. Gracias, Simón, y a todos los amigos de Israel. También lo mío lo voy a dividir en tres. Primero voy a dar un testimonio familiar de nuestra vivencia el sábado negro, el 7 de octubre del 2023. Después quiero contar un poco qué fue lo que pasó, qué es lo que pasa a pesar de que estamos ultra informados online todos, me parece. Y más importante de todo, quizá qué pasará. Y después, como dijo Simón, dar tiempo para preguntas e intentar responder si es que tengo la capacidad. O te Eh, pones esto en los oídos, me eh, imaginé. Pero bueno, Adela Binocur, tenés que mutearte. Eh, Primero quiero decir que nosotros somos una familia tremendamente afortunada. Mi familia, toda mi familia somos afortunados. Todos estamos vivos y estar todos vivos hoy en día no es poca cosa. Hemos pasado 5 experiencias familiares, cada una muy difícil, pero repito, en comparación a todos los demás, a muchos otros, lo nuestro es leve, somos muy afortunados y desgraciadamente no todos tuvieron la misma suerte. El primer evento, y está conmigo acá Marta, mi señora, que quiero que lo cuente ella, nuestro edificio. Nosotros vivimos en Ashkelon, en el sur de Israel sobre el mar Mediterráneo. Es la ciudad que ha recibido más misiles de todos esta vuelta. Aproximadamente 1.500 misiles han sido disparados contra nuestra ciudad y uno de ellos ha impactado en nuestro edificio. Gracias a Dios, mi señora Marta, que es muy disciplinada, estaba en el cuarto de seguridad. El resto prefiero que lo cuente Marta. Buenas tardes o buenas noches a todos. En realidad, todo este evento comenzó como a las 6:00 de la mañana, que se escuchaban ya que había muchos tiradas de misiles en las cercanías, eh, y lentamente en la ciudad de Ashkelon fueron cayendo misiles. Cerca de las 10:30 de la mañana sonó una alarma. Yo entré en el cuarto de seguridad, donde estamos en estos momentos también. Cerré la puerta como es debido y todo lo demás. Se escuchó un impacto. Me quedé un rato más según las órdenes, según las pautas que hay que cumplir. Y la gran sorpresa fue cuando abrí la puerta del cuarto de servicio y empecé a ver que en mi casa no ha quedado ni una sola ventana. Todos los vidrios se trituraron, se estallaron. Eh, un desastre, grietas en los techos y todo lo demás. En realidad, en primer momento no entendimos que fue prácticamente en el edificio, pensábamos que era cerca, pensábamos que era al costado y hasta hoy en día tenemos también nuestras pautas de ver qué es lo que pasó realmente, porque los daños son para toda dirección, es para el sur, para el norte, para la zona del mar. Nosotros tenemos ventanas a los 4 vientos y todas han volado prácticamente en la casa. Así que, bueno, cuando abrí la puerta para ver qué es lo que había pasado,
Ya estaba la gente de la policía cercando el edificio y viendo qué es lo que pasaba. Dije que yo estaba sola en la casa, pero que estaba bien. A mí no me pasó nada en absoluto, fuera del gran susto que me pegué cuando abrí la puerta y vi las consecuencias que habían en el edificio. Eh, no me quedó mucho más porque Mario no estaba en el país. Llamar a mi hijo y decirle: el impacto fue en el edificio, estoy con muchos daños en el departamento. Mi hijo me dijo: quédate tranquila, mamá, 5 minutos y estoy en el departamento. Y así fue. En 5 minutos vino. Por supuesto, estábamos ya sin ascensores, sin electricidad, sin un montón de cosas, pero él vino a buscarme. Yo doblé 2 ropas y me fui con él, cerré la puerta y me fui del departamento sin saber prácticamente qué es lo que haríamos. Y solo quiero agregar que pasaron 26 días y ayer empezaron a arreglar nuestro apartamento. Tomará 2 o 3 semanas y los daños que fueron muchos, fueron el balcón quedó prácticamente destruido, el salón quedó prácticamente destruido, todas las ventanas de la casa rotas y los marcos rotos, pero los daños materiales son menores y se arreglan. Mucha gente me ha ofrecido ayuda, no la necesitamos, muchísimas gracias a todos. Lo que hay en Israel es un seguro nacional, o sea, los seguros particulares no cubren terremotos y no cubren eventos terroristas, hay un seguro nacional. Inmediatamente se han comunicado con Marta y ellos cubren todos los gastos de los arreglos que hay que hacer. Así que gracias a todos aquellos que ofrecieron ayuda, nosotros no la necesitamos, hay otros que sí. El segundo evento, y muchísimo más grave, fue el caso de mi hija y mi yerno. Ellos viven en Netiva Azara, que es el Moshav pegado a la Franja de Gaza. El Moshav limita con la valla de límite con la Franja de Gaza. Quiero mencionar que mi hija vive hace 5 años y medio en Netiva Azara y el día que ella se pasó, lo fuimos a visitar y yo dije, si algún día va a haber una incursión, va a ser aquí. Y desgraciadamente no me equivoqué. No es que había que ser tan inteligente para decir esa observación, pero no me equivoqué. Y lo segundo que quiero contar es que en mis primeras visitas, en mis primeros meses, no sé exactamente en qué momento, había soldados que cuidaban el Moshav en la entrada y en los alrededores, y con el tiempo fueron desapareciendo. Y la respuesta cada vez que yo preguntaba era: no, los que tenemos sistemas tecnológicos, que enseguida voy a contar cómo cayeron también ellos. Mi hija estaba sola porque mi yerno trabaja en el aeropuerto y estaba en guardia nocturna. Estaba sola con nuestro nieto Reem de 3 años y nuestro segundo nieto Omar, que tenía en esos momentos 20 días. Ella estuvo 13 horas sola, incomunicada, sin teléfonos, sin aire acondicionado, porque no había electricidad tampoco, con 2 bebés en las manos, con los terroristas que entraron en parapentes al Moshav y que hubo un combate terrible dentro del Moshav que dejó un saldo de 20 muertos. El vecino, Eshel, el vecino de mi hija, la llamó para que esté con ellos junto en la casa y así estuvieron horas, 13 horas, hasta que llegó el ejército de Israel a rescatarla y sacarla, gracias a Dios, vivos los tres, fuera del Moshav. A la par de eso, mi yerno, que trabajaba en el aeropuerto, como lo dije, a las 6:30, su jefe lo llama y le dice: mira lo que está pasando, vete a casa. Él vuela del aeropuerto a Netiva Azara y pasando el kibutz Yad Mordejai, ve un grupo de 20, 25 motociclistas armados. Él es salido de la unidad de Golani, así que conoce. Los llaman estos motociclistas, pero él nota, ni bien se va acercando, que están con fusiles Kalashnikov, con ametralladoras Kalashnikov, que son armas que no tenemos oficialmente en Israel. Y además los vio con las cintas verdes, con las bandanas verdes en las cabezas, por lo tanto inmediatamente notó o se dio cuenta que no eran de nuestras tropas, pegó la vuelta y se va nuevamente para el lado del norte, y entre que hizo esta maniobra fue rodeado por 20, 25 motociclistas que le dispararon a quemarropa, verdaderamente
el coche quedó totalmente destruido y él salió con heridas leves y con un poco de esquirlas dentro del cuerpo. Hoy, pasado 20 días, eh, con un poquito de humor, que es lo único que nos queda, dice, bueno, es que yo soy un muy buen conductor y ellos no saben disparar. Pero cómo él salió con vida es verdaderamente un milagro inexplicable, porque no tenemos otra palabra, es un milagro inexplicable que él haya salido vivo. Mi hijo, Or, con su esposa Margarita y sus hijos, él trabaja en un trabajo, lo que llama indispensable en el país, y él no pudo dejar Ashkelon, y él hace 26 días que quedó en Ashkelon bajo bombardeos. Mis dos nietos, mi nieta mayor Mía y mi nieto Jonathan, hace 26 días que duermen en el cuarto de seguridad, que no es tan grande como el mío, el de ellos de por sí era chiquitos, y además los padres lo utilizaron para hacer un cuarto de roperos. Así que el lugar técnico que quedó para seguridad es chiquitito, y hace 25 días que ellos duermen ahí. Cuando los vi por primera vez dormidos en ese espacio tan pequeño y sin ventanas, eh, se me achicó el corazón. Y la otra historia es mi sobrino Shahar, que, o sea, el hijo de mi hermana Inés, estaba como muchos otros jóvenes en la fiesta en Beerí, y él también tiene una serie de milagros inexplicables, porque son inexplicables esos milagros. Él, cuando suena la primera sirena, y por una cuestión técnica, entonces para eso es un chico joven muy pícaro, acaba de recibirse de abogado, y ni bien suena la primera sirena, él llamó a sus dos amigos y dice, la fiesta se terminó, nos vamos, pensando, según lo cuenta él, en el asunto del tráfico que va a haber con todos los coches que van a salir hacia el norte. Entonces se apuró, subió al coche y pone el Waze con destino a Rishon LeZion, que es donde ellos viven. Pero por algún motivo que no lo puede explicar, porque lo mandaba hacia el norte el Waze, hacia la boca del lobo, de donde venían los terroristas, él decide ir en contra del Waze, ir hacia el sur, en vez de hacia el norte. Y este de por sí es un milagro que tampoco él lo puede explicar. Va hacia el sur y llega hacia el cruce donde están los kibutzim Saad y Be'eri. Y en los dos están los jefes de seguridad de los kibutzim y los invitan a entrar adentro, que entren adentro del kibutz. Y él eligió a la izquierda Saad. Los amigos que eligieron Be'eri, la mayoría están muertos. ¿Por qué él eligió Saad y no eligió Be'eri? Son cuestiones que no las podemos explicar y son milagros. Por eso, en lo que a mí respecta, el sábado negro 7 de octubre, mi familia nació de nuevo. Nosotros somos muy afortunados, estamos todos vivos, aparentemente en trauma o post-trauma, pero todos vivos, y estar vivos en estos momentos no es poca cosa, y la mayoría no tuvo la suerte que tuvimos nosotros. Y yo, fue tan grande el impacto que decidí hacerme un tatuaje, no sé si se ven en pantalla, si se ven, me tatué la fecha, 7 de octubre del 2023, y los nombres de toda mi familia, porque para mí el 7 de octubre del 2023 mi familia nació de nuevo. No es algo que tenga que festejarlo por la gran pena colectiva que estamos viviendo, pero en términos generales nosotros fuimos muy afortunados, estamos todos vivos, no todos tuvieron la misma suerte. Sí, y ahora en estos momentos mi sobrino, hijo del hermano de Marta, paracaidista, está dentro de la Franja de Gaza, y también eso nos hace momentos de muchísima tensión, tener un hijo, un nieto, perdón, un sobrino, también de nombre Shahar, adentro de la Franja de Gaza. Bueno, eso es nuestra historia personal. Vamos a tratar de explicar en poquito tiempo 3 preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasará? El qué pasa es el menos importante, porque estamos, como dije, todos ultra informados online, a pesar de todos los fake news que nos acompaña y que no siempre podemos diferenciar entre ellos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y no es que tengamos todavía la suficiente perspectiva para comprenderlo, pero en principio, el 7 de octubre, Israel fue atacada. Tenemos que saber lo que ellos nos atacaron.
y que jamás declaró guerra a Israel. Ese día se conmemoraba el cincuentenario de la guerra de Yom Kippur. O sea, había un mensaje en que se lo hicimos hace 50 años y se lo volvemos a hacer ahora. Lo sorprendimos hace 50 años y lo volvemos a sorprender ahora. Y el segundo motivo en lo que al Hamas se refiere fue un intento de frustrar un posible acuerdo entre los Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel, que se estaba prácticamente ya por firmar. Las dos cosas juntas fue el motivo por el cual se eligió la fecha, el 7 de octubre, como la fecha del ataque. Israel, el ejército de Israel y los servicios de inteligencia fallaron en su misión de otorgar seguridad y protección. Fue un fracaso colosal, militar, de inteligencia, de tecnología y principalmente de la concepción de disuasión israelí. Todo falló. No es que falló un punto. Toda la secuencia falló. Todo colapsó. Y lo peor es que se quebrantó la fe y el contrato no escrito entre los civiles y el liderazgo del país. El caos fue incontrolable casi hasta 48 horas. Los kibutzim y los moshavim en el Otef Asa fueron desprotegidos, abandonados a su propia suerte. No supimos protegerlos. El enojo es infinito. El precio fue mortal. Nir Oz ya no existe. Be'eri ya no existe. Netiva Azara ya no existe. Si hay algo que salvó la situación, fue la valentía de los civiles y las Kitot Konenut, las células de seguridad de cada uno de los asentamientos. Los muy pocos soldados que estaban de guardia aquel sábado negro, la policía, Mishmar Akbul, la guardia fronteriza, y repito, el heroísmo de la sociedad civil. Dejaron historias que van a dejar un legado de optimismo a las próximas generaciones y sobre todo sobresalen historias de mujeres combatientes que todavía oirán de ellas. El ejército se repuso y volvió a tomar control en 48 horas, dejando un saldo de 319 soldados que cayeron en combate ese día, sábado 7 de octubre del 2023. Después del 7 de octubre del 2023, ya nada será igual. Israel no será igual. El Medio Oriente no será igual. Fue un ataque salvaje, organizado, planificado, con intención de matar y secuestrar civiles. Esa fue la intención, matar y secuestrar civiles. Todavía no sabemos definirlo. Fue un pogromo, fue una masacre, fue un genocidio. Y si no entra en la definición de genocidio fue porque no tuvieron suficiente tiempo, porque la intención la tenían. Lo que sí, y no hay lugar a duda, es que se cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y yo quiero en un minuto explicar el concepto. ¿Qué significa un crimen de lesa humanidad? Un crimen de lesa humanidad es cuando la humanidad fue la víctima. Y toda la humanidad debe de sentirse víctima del ataque genocida de Hamas. Los terroristas mataron, ejecutaron, violaron, degollaron, quemaron vivos familias enteras. Gritaban Itbach el Yehud, maten a los judíos. Cancillería de Israel presentó una película de 47 minutos con atrocidades documentadas por los terroristas de Hamas. Francisco Fabián Tropeni, representante de la Embajada de Israel, fue citado el miércoles a Cancillería para ver la película. Solo pudo ver 6 minutos de la película y se levantó. Y a mí me hizo acordar las palabras de Zalman Gradowski en Birkenau. Cito: tus ojos se quedarán lívidos, tu corazón se sentirá aturdido, tu sangre se congelará y dejará de circular, y tus oídos se volverán sordos. Y entonces
querrás huir de todo el mundo donde habita el ser humano y querrás borrar tu nombre de la familia humana. Quiero contar dos casos de estudio. Nir Oz. El kibutz Nir Oz tenía 400 habitantes. 400 habitantes. 100 fueron asesinados. 80 secuestrados, que significa el 25% de los 240 secuestrados. De ellos, 18 argentinos y una nieta de uruguaya. Segundo caso, Netivot. Netivot, desde la creación del Estado de Israel en 1948 hasta el día anterior, tuvo 50 muertos en las guerras de Israel y en atentados terroristas. El 7 de octubre, en un día, tuvo 48 muertos de un solo barrio. El mismo número prácticamente que tuvo en 75 años del Estado de Israel. Odio las estadísticas, pero las estadísticas lo presentan mejor que ningún otro. 8.000 misiles han sido disparados contra Israel. Dejó un saldo de 1.400 muertos. Hoy, 26 días después, tenemos todavía 32 desaparecidos. Hay 6.000 heridos, 240 secuestrados. Niños, bebés, ancianos, hombres, mujeres, jóvenes, soldados. 240 secuestrados. 120.000 israelíes hoy son refugiados dentro de su propio país. Ciudades enteras han sido desalojadas. Sderot, Kiryat Shmone. Hay 116 huérfanos menores de 18 años. 20 de ellos de ambos padres. Los secuestrados, rehenes de Hamás en la franja de Gaza. Repito, 240 secuestrados. El 10% son argentinos. Hay mexicanos, hay de otros países latinoamericanos. Debemos de exigir la liberación inmediata de todos. No pasarlos a ser una rutina. Actuar, manifestar, encontrarse con los representantes de Qatar y de la Cruz Roja, que son los únicos que tienen posibilidad de sacarlos. La Cruz Roja todavía no ha recibido el permiso de visitarlos. ¿Quedarán callados como ocurrió en la Shoah? Sin embargo, no se están callados. Hoy exigen la representación ante los palestinos presos en Israel. Nos exigen, hoy la Cruz Roja nos exige a nosotros, a Israel, que tratemos bien a los presos palestinos que han participado en el evento terrorista del 7 de octubre. Por los nuestros, no hemos visto una carta similar. Israel mantiene en estos momentos 6 frentes activos. El frente en la Franja de Gaza, Hezbollah en el Líbano, Judea y Samaria. La cuarta son las redes sociales, donde hay que hacer esclarecimiento y está lleno de fake news. Gracias a Dios hemos podido demostrar el ataque contra el hospital, que fue de ellos y no nuestro, pero no siempre vamos a poder demostrarlo. El quinto frente es la defensa de las comunidades judías en el mundo y nuestras embajadas. Y el sexto frente es Irán, que no voy a decir en estos momentos ninguna palabra sobre ellos, solamente que decir de que no van a salir gratis de este asunto. Tuvimos también 3 eventos excepcionales y aterradores, los 3 y cada uno de ellos. El 8 de octubre, el domingo 8 de octubre, en Alejandría, Egipto, un atentado contra un bus de turistas israelíes. 2 turistas fueron asesinados. 2 turistas israelíes fueron asesinados. El terrorista era un policía egipcio. En Dagestán, Rusia, hubo un intento de linch a un avión israelí. Fue aterrador la visión. Gracias a Dios, el piloto logró volver adentro del avión a todos los israelíes y ellos no pudieron entrar al avión. Y el tercer evento son los Houthis de Yemen, que es una milicia pro-iraní que se sumaron a los bombardeos contra Israel por tercera vez consecutivo en 26 días, disparando misiles de una distancia, misiles balísticos, de una distancia de 1.700 kilómetros. Fueron 3 eventos excepcionales. Como que no fuese suficiente, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel.
procesar lo que pasó. La confusión, la angustia y el dolor fue gigantesco. Verdaderamente estaba exhausto. No podía contestar a los amigos que me llamaban y me preguntaban. La solidaridad, tanto interna como externa, fue nuestro único consuelo. Es el momento para agradecerles a todos y cada uno de ustedes que escribió, que mandó un mensaje, que preguntó, también si no lo pudimos responder. Fue nuestro único consuelo, la solidaridad interna y externa de los amigos de Israel. No hubo tiempo de procesar lo que pasó. Inmediatamente se comparó con la Shoah. Así nos sentimos. Yo también así me sentí y así me expresé en una entrevista que me hicieron en la televisión argentina. 26 días nos otorga una proporción. Sé en estos momentos claramente que no fue una Shoah, pero hay líneas paralelas en sus intenciones, en matar judíos por el hecho de ser judíos. Se suponía que una cosa así no podía volver a ocurrir. Es el leitmotiv del Estado de Israel. Una cosa así no podía volver a ocurrir. Dentro de la solidaridad interna en Israel, han vuelto a Israel miles de personas que estaban en el exterior para unirse a lo que está pasando. 360.000 israelíes se han reclutado a las reservas. Israel tiene una propuesta de 120.000, 3 veces más de lo que se suponía que íbamos a reclutar. Se reclutaron y comenzó la ofensiva israelí, Operación Espada de Hierro. El gobierno nacional, en esta unidad nacional, en estos momentos de emergencia y unidad nacional, ha dictaminado claramente el objetivo: la destrucción de la infraestructura política y militar de Hamás, y no permitir que Hamás pueda volver a gobernar en la Franja de Gaza, a la par, en primera instancia, de la liberación de todos nuestros secuestrados. Quiero que lo sepan ustedes y que les quede clarísimo y que tengamos la mente sana y clara. No hay ningún tipo de genocidio. Israel está actuando según los códigos de guerra internacionales. Israel permitió la salida de todos los civiles no involucrados. Los hemos llamado. Hemos abierto un pasaje de emergencia para que ellos puedan salir. Israel, un pasaje humanitario para que se junten todos en el sur de la Franja de Gaza, todos aquellos no involucrados. Israel autorizó a regañadientes y por exigencia de los Estados Unidos la ayuda humanitaria. ¿Dónde está escrito que nosotros tenemos que darles electricidad, agua y combustibles a nuestros enemigos? ¿Dónde está escrito una cosa así? Israel tiró miles de panfletos por el aire llamando a los terroristas en la zona norte de la Franja de Gaza a rendirse. Y quiero que lo sepan y que les quede claros a todos. Todo aquel que tocó a uno de los nuestros tiene los días contados. Los vamos a perseguir a todos y cada uno de ellos. Al que violó, al que degolló un bebé, al que mató, a todo el que entró a nuestra tierra, los vamos a perseguir uno por uno y tienen los días contados. Hemos perdido personalmente, hemos perdido toda empatía con la causa palestina y con los palestinos y con su desgracia, cuyas culpables son Hamás. No luchamos contra los palestinos, luchamos contra Hamás. Ya nada será igual. La ecuación es muy sencilla. Son ellos o nosotros. Son ellos o nosotros. Jamás no volverán a ser nuestros vecinos. Recordemos que han caído en el día de ayer 15 soldados israelíes. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Porque no hay un vacío. Tomemos en cuenta, y Dios mediante, que el ejército de Israel logre el objetivo y logremos destruir toda la infraestructura civil y militar de Hamás y que desaparezcan y que matemos a todos los que tengamos que matar. ¿Quién gobernará? Los palestinos no van a desaparecer. Tengo una propuesta, si me preguntan sobre el tema, la daré más adelante. Quiero dar un mensaje final y pasar a las preguntas. Cuando esto termine, y no es que sepamos cuándo esto va a terminar, pero esto va a terminar. Cuando esto termine, volverá a salir el sol.
y nosotros volveremos a empezar de Bereishit, desde el comienzo. Lo haremos porque no tenemos otra alternativa. Pasamos a preguntas, Simón. Sí, gracias Mario, muy clara tu exposición. Y bueno, quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Cuál será el comportamiento de los gobiernos de Medio Oriente frente a la declaración de guerra del Yemen? Bueno, Yemen no declaró guerra, es una milicia dentro de Yemen, es una milicia dentro de Yemen que ya ha disparado decenas de veces contra Arabia Saudita y contra los Emiratos. Todo esto es parte del eje iraní, que iraní domina Líbano, Hamas en la Franja de Gaza, Siria, Yemen, y es el eje iraní que ellos manejan, ¿ok? Y Yemen no ha declarado guerra, repito, los Houthis son una milicia armada pro-iraní dentro de Yemen. Aquí escuchamos que el oficial Hamas Moussa Abu Marzouk dijo que los túneles que están debajo de Gaza son para luchadores y que jamás no se tiene que hacer cargo de los civiles porque son refugiados. Entonces, quien se tiene que hacer cargo es la ONU e Israel. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, nosotros, como yo repito, nosotros nos apena por toda persona no involucrada que caiga en este evento. Ojalá, y la gran mayoría lo ha hecho, han dejado la zona norte de la Franja de Gaza. Aproximadamente 1.200.000 palestinos están en estos momentos refugiados en la zona sur de la Franja de Gaza. La responsabilidad de todo lo que ocurre en el territorio es de Hamas. Ellos son los responsables y ellos usan a su pueblo como escudo humano. Y los responsables son Hamas. Hamas son los responsables. Mario, ¿por qué crees que falló uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo en prevenir un ataque terrorista de tal magnitud? No lo sabemos, no lo sabemos, va a ser investigado, sin lugar a duda. Van a caer cabezas en Israel, todos los que tienen que caer, en el ejército, en los servicios de inteligencia, en el gobierno, pero eso es cuando termine la guerra. No lo sabemos, pero repito, la falla fue colosal, total y absoluta, militar, de inteligencia, de tecnología, en todos los puntos de vista, y especialmente en una concepción de que jamás estaba persuadido y que no iba a atacar a Israel. Necesitamos tiempo para estudiar por qué ocurrió esta falla, pero esta falla ocurrió. La conclusión es la conclusión que hemos tomado, de que con ellos no podemos convivir y que jamás va a desaparecer del Medio Oriente. ¿Vos crees que esta falla israelí va a provocar un trauma en la población israelí? El trauma ya está causado, estamos todos en trauma de alguna u otra manera, estamos todos en trauma. Verdaderamente, yo no conozco ninguna persona que no esté afectado, todos tenemos amigos que cayeron, amigos secuestrados, amigos desaparecidos. La pena muda que surca los rostros de todos es generalizada. Hay un trauma general, pero repito, vamos a tener que salir de ellos porque no tenemos alternativa. Por lo tanto, vamos a volver a empezar de Bereshit cuando esto termine, porque no tenemos alternativa. No lo dije, pero quizás es el momento de decirlo. No todos van a volver. Nosotros esta noche nos despedimos de mi hija con su familia y mañana a la mañana ellos están emprendiendo su viaje a los Estados Unidos. Ellos decidieron de momento no quedarse en Israel, no tienen dónde volver, no hay Netiva Sara, como dije antes, y mi hija y su familia mañana al mediodía están volando a los Estados Unidos y en estos momentos ellos no pueden quedarse en Israel. Nosotros estamos contentos por un lado y dolidos como nunca por otro lado. Es una alegría mezclada con una tristeza tremenda, pero ellos por su cordura mental y por sus nietos, por mis nietos y por sus hijos, ellos decidieron en estos momentos alejarse de Israel por un periodo de tiempo indefinido. Mario, Netanyahu dijo que la respuesta de Israel al ataque de Hamas cambiará Medio Oriente. ¿Cómo crees que va a continuar este conflicto en lo cercano y en lo más lejano?
Bueno, aquí entramos en cuestiones políticas y yo quiero identificarme, hay que ser justo, identificarse. Yo pertenezco a las izquierdas israelíes, voté Meretz, ni siquiera entramos en el Parlamento. Siempre abogamos por la solución de 2 estados para 2 pueblos. Y ahora cambió un poco la situación, cambió mucho la situación, y también cambió la postura. A pesar de que prácticamente y técnicamente sea parecida la solución, pero la única solución que yo encuentro en estos momentos es desconectarnos total y absolutamente de todos los palestinos por un periodo de 40 años. Ninguna relación. No va a haber suministro de agua, ni de electricidad, ni de energía. No van a entrar obreros a trabajar en Israel. Generar nuevamente un nivel tan alto de disuasión que no se vuelvan a atrever a hacerlo. Ingresar la pena de muerte a los terroristas en el Código Penal de Israel. Colocar líneas rojas claras y cumplirlas. No volvernos a acostumbrar a la lluvia de misiles de 1 a 1 y exigir garantías internacionales y una fuerza de seguridad multinacional que no sean las Naciones Unidas. O sea, lo importante es una desconexión total y absoluta de los palestinos por 40 años. Ellos estén ahí. Si quieren tomar agua, que aprendan a tomar agua de mar o que los europeos les paguen lo que hagan, lo que sea necesario, como nosotros, para purificar el agua. Que tengan su estación de electricidad, que sean autosuficientes. Si necesitan ayuda, que Egipto los ayude. Nosotros tenemos que desconectarnos de ellos, ponerles las cosas claras, porque la fuerza la tenemos nosotros. Ellos saben el precio que van a pagar si se vuelven a atrever y desconectarnos totalmente de ellos, desligarnos por un periodo de 40 años hasta que vuelva a haber una generación que no conoció a Moisés. Esa es la única solución que yo entiendo, pero no sé si es posible, pero eso es lo que yo entendería que debemos de hacer. Desconectarnos total y absolutamente de los palestinos por 40 años. Volviendo un poquito a la parte política, digamos, que hablamos recién. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno de Netanyahu después de haber polarizado a la sociedad israelí con políticas muy resistidas como la reforma judicial? Yo soy opositor total y absoluto a Netanyahu, pero esto no tiene nada que ver con lo que pasó. Es cierto que la sociedad estuvo dividida tremendamente, lo que ustedes en Argentina llaman la grieta, que acá fue tremenda, pero eso no tiene nada que ver con lo que pasó. Y si hay algo bueno que pasó de lo que pasó, es que nos volvimos a unir. No es que no haya más izquierda y derecha ideas políticas, pero nuevamente entendimos la necesidad de estar todos juntos y unidos bajo una misma causa y entender que podemos diferenciar en ideas políticas en cómo vemos la solución a los conflictos. Pero somos un solo pueblo, somos todos hermanos, somos todos judíos, somos todos israelíes y somos todos sionistas. Y eso fue lo único bueno que salió de este asunto, que nuevamente estamos juntos, Dios mediante, y ojalá que la dirigencia política de Israel, sea cual sea, continúe con esta línea de unidad nacional. Estamos todos juntos, con un mismo objetivo, y así tenemos que volvernos a quedar. Mario, hubo medios norteamericanos de prensa que revelaron que Irán estuvo detrás del ataque. ¿Qué opinas sobre ello? ¿Cuáles serán las consecuencias y cómo podría repercutir en la relación entre Washington y Tel Aviv? Irán está detrás de todo esto. Irán tiene que pagar el precio y se lo vamos a hacer pagar en el momento en que el Estado de Israel lo decida. Yo creo que sé qué es lo que va a pasar, pero no lo voy a decir. Irán va a pagar el precio. Ellos no van a salir gratis de este asunto en el momento que el Estado de Israel lo considere adecuado. Tenemos una amenaza existencial con Irán, con su poderío atómico. Israel tomará medidas. Se tomaron medidas, se siguen tomando medidas y se van a tomar medidas. Irán va a pagar el precio de lo que ocurrió. Ellos son quienes lideraron, quienes financiaron, quienes estuvieron detrás del evento de Hamas. Puede ser que no hayan sabido de la fecha exacta, pero fueron los que financiaron y fueron ellos los responsables y quienes guiaron, indicaron y adiestraron a las tropas de Hamas. Y más allá de la planificación o el eventual respaldo de otro sector de la región al ataque, ¿vos crees
como muchos que fue un intento de frenar el inicio de las relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita, como lo dijiste. ¿Crees que va a seguirse con esa negociación o va a quedar trunca por ahora? No, no, yo creo que esto va a seguir adelante. Ahora hace falta un poquito de tiempo, porque justamente uno de los puntos que ponía Arabia Saudita, que Arabia Saudita exigía la negociación con los palestinos, que continúe la negociación con los palestinos. Por lo tanto, ahora va a tomar un tiempo más, y si ya estamos prácticamente, creo, muy cercanos a la firma de un acuerdo con Arabia Saudita, ahora va a tomar más tiempo. Pero quiero decirlo, me parece que es importante que lo sepamos. Ningún país árabe apoyó el ataque genocida de Hamas. Muchos de los países y el mundo árabe lo ha dicho, esto no es el Islam, eso no representa al Islam. Ningún país abiertamente ha apoyado al ataque de Hamas. En ello, ellos quedaron solos en el asunto. Jordania hoy quitó su embajador, las cosas no son sencillas, pero ahí va a terminar. Turquía no quitó su embajador, con toda la crítica que tiene contra Israel, no ha quitado su embajador. Egipto no quitó su embajador. No es que las cosas sean sencillas, pero el mundo árabe trata de desligarse de lo que pasó, y con razón, y de lo que pasó, que fue verdaderamente un acto salvaje, criminal, genocida de Hamas. Mario, después de ver el comportamiento de los países latinoamericanos como Bolivia, como Colombia, Argentina, Brasil, Venezuela, Cuba, ¿qué consecuencias crees que traerá a las comunidades judías de la diáspora? Eh, Dije que uno de los frentes que tenemos abiertos es el cuidado de las comunidades judías. Los actos antisemitas son muchísimos en estos momentos, los actos pro-palestinos se están propagando en todo el mundo. Eh, Creo que me imagino que no va a ser fácil en los próximos meses ser judío en la diáspora. Israel tiene responsabilidad al respecto. Eh, yo creo que van a pasar un muy mal momento. Están pasando ya un muy mal momento y van a seguir pasando malos momentos, pero nosotros tenemos eh, la conciencia limpia de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo las cosas según la ley internacional y los códigos de guerra internacional. Estamos actuando humanamente en toda la medida posible, sea porque lo queremos o por exigencia de los Estados Unidos. Estamos permitiendo el corredor humanitario y el abastecimiento de lo que necesiten. Estamos permitiendo la salida de enfermos a todo tipo de hospitales. Hoy sé que se abrió un hospital de campo en el Sinai de Egipto, y barcos que están llegando de Francia y de Inglaterra. O sea, estamos haciendo humanamente lo posible para que la población civil no involucrada sean lo mínimo necesario el daño que se causa a la población civil no involucrada. Nosotros tenemos verdaderamente la conciencia limpia y nadie nos va a enseñar a nosotros qué es humanismo. Mario, estamos ante un escenario global explosivo. Tenemos por un lado la guerra de Ucrania, el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, las tensiones en el mar de China. ¿Vos crees que el ataque de Hamas es otro síntoma de un nuevo orden mundial? Definitivamente sí, hemos visto tanto la China como Rusia que se han juntado con los líderes del Hamas, o sea, nada más y nada menos. En Moscú, Putin ha recibido a los líderes del Hamas que han viajado especialmente de Qatar a encontrarse con él en la primera semana de la guerra. Es inconcebible, es inconcebible. Y esto puede verdaderamente desarrollar en algo mucho peor, o sea, verdaderamente la situación es muy, muy, muy compleja, es muy, muy compleja. Tenemos que reconocer el gran apoyo que hemos recibido de los Estados Unidos, el gran apoyo que estamos recibiendo de gran parte de los países europeos, principalmente en estos momentos Francia e Inglaterra. Y esto puede desatarse prácticamente en una tercera guerra mundial. Esperemos que no. Mario, a ver, yo sé que vos futurología no haces todavía, pero en el caso de haber una intervención armada directa de Irán y que haya, como vos dijiste, que no la van a sacar barata ni gratis, este,
podemos estar ante el inicio de una tercera guerra mundial. ¿Vos crees que eso es factible o es factible de poder contenerlo? Porque se estaba hablando inclusive de una guerra bacteriológica. No, ellos no tienen esa posibilidad. Irán va a pagar el precio. Yo no sé cuándo. Irán va a pagar el precio, le vamos a hacer pagar a Irán el precio. No sé cuándo y no sé de qué manera. Tengo mis ideas que dije, no las voy a decir aquí en este marco, pero Irán va a pagar el precio de lo que ocurrió. Detrás de todo esto está Irán. Irán son los responsables directos del ataque de Hamas el sábado 7 de octubre del 2023. Bueno, Mario, solo me queda agradecerte Yo quiero un y, mensaje antes de que finalices, un por mensaje favor, muy... por favor. Tengo un mensaje. Yo les pido a todos los que están escuchando, les pido, por favor, no olviden a los 240 secuestrados, rehenes de Hamas en la Franja de Gaza. Que no lo pasemos a hacer estadísticas y números y que no pase a la rutina. Hay tres cosas que tenemos que hacer. Tenemos que manifestar pidiendo que sean todos liberados ya. Segundo, tenemos que entrar en negociaciones en Latinoamérica. Hay representación de Qatar. Yo estuve en contacto con la DAIA, con mi amigo Gabian Mut, me está ayudando junto a la DAIA para que se encuentren con los líderes de Qatar en Latinoamérica para presionar. Recuerden que un tercio de los rehenes son argentinos. Hay mexicanos, hay brasileros, hay de todos los países latinoamericanos. Qatar tiene representación en Latinoamérica. Y el tercer cuerpo que tenemos que llamar y exigir su acción es la Cruz Roja. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro alcance para sacar a nuestros secuestrados en la Franja de Gaza. Hay 30 menores de 16 años. Hay un bebé de 9 meses argentino. Tienen que actuar, tienen que pararse y actuar todos los días, tenerlo frente a sus ojos y no dejarlo pasar a la rutina. Hace 26 días que no sabemos nada de ellos, que no los han visitado la Cruz Roja, que no reciben medicamentos si es que los necesitan, y muchos de ellos los necesitan. Tenemos que actuar y recordarlos y manifestar todos los días. Gracias, Simón. No, muchas gracias a vos. Yo solamente también iba a pedir por la recuperación de todos los rehenes, recordar siempre que somos un solo pueblo, Anu Amejad, y que volvamos a recuperar la paz y que podamos vivir todos en paz y todos volver al estado tal cual como lo vivimos antes de ese sábado negro. Marta, muchísimas gracias a vos, muchas gracias Mario y un fuerte abrazo a través tuyo a todo el pueblo de Israel y que haya paz. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Necesito la oración. No había 97, pero no encuentro para pagar.